por acompañarnos en el último episodio de la temporada 4 del podcast del Foro Educativo del Ibero, Hablemos de Política y Educación, en la que buscamos conversar con especialistas y docentes sobre los desafíos para operar la nueva escuela mexicana y más concretamente el nuevo modelo educativo. En el episodio de hoy nos acompaña Abelardo Carro, profesor normalista, columnista de distintos espacios de opinión, con quien dialogaremos sobre los retos de la nueva escuela mexicana, los dimes y diretes de los nuevos libros de texto, sus bondades y áreas de oportunidad. Con esta entrevista cerramos una serie de conversaciones con diversas voces que nos han dejado variados puntos de vista para un análisis más profundo sobre los alcances y retos del nuevo marco curricular. Les invitamos a escuchar los 6 episodios de la cuarta temporada del podcast del Foro Educativo del Ibero. Sexto y último episodio de esta cuarta temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. Hoy nos acompaña el profesor Abelardo Carro Nava. Él es maestro en educación, docente frente a grupo en el Centro de Actualización del Magisterio en Tlaxcala y en la Universidad del Altiplano. Él es muy activo en redes sociales, analista del medio educativo, de la política educativa. Gracias de verdad, Abelardo, por acompañarnos. En esta cuarta temporada hemos hablado con especialistas, profesores, sobre el tema de la nueva escuela mexicana y el nuevo modelo educativo y, ¿por qué no?, también sobre los nuevos libros de texto. Entonces, bueno, pues para comenzar, Miriam y yo queremos preguntarte un poquito tu opinión sobre esta nueva escuela mexicana, de qué va, cuáles son sus principales apuestas, eh, sus debilidades, sus bondades, qué tan oportuno es tener nuevamente un nuevo planteamiento curricular. Parece que en los últimos años, pues cada nueva administración hay un nuevo planteamiento curricular y no empezamos echar a andar un nuevo modelo y a empezar a aprenderlo cuando llega otro, ¿no? Entonces, bueno, que nos contaras un poquito nos compartieras tus puntos de vista sobre este nuevo planteamiento. Adelante y bienvenido, Abelardo. Muchas gracias. Hombre, Arcelia, de verdad, muchísimas gracias. Salgo con muchísimo gusto. También a Miriam, un placer estar conversando con ustedes, desde luego al Faro y a quienes tienen la oportunidad de escucharnos, ¿no? Seguramente podemos encontrar algunos puntos de coincidencia, seguramente otros de divergencia, pero lo rico es esto, ¿no? Establecer un diálogo con temas que de alguna manera nos ocupan y nos preocupan porque es parte de nuestra cotidianidad quienes nos encontramos en el medio educativo y que por obvias razones estamos interesados mucho en este tema. Hago una precisión, ya estoy actualmente en lo que es la Escuela Normal Primaria Profesora Leonarda Gómez Blanco, ya en el Centro de Actualización del Magisterio ya no ando por ahí. La verdad es que pues como docentes atendemos una serie de comisiones que muchas veces pues tienden a apoyar a las instituciones educativas, entonces en este momento ya me encuentro ahí, justamente en una escuela normal, prestando mis servicios. No por ello, ello no significa pues que el contacto con maestras y con maestros de secundaria, primaria o preescolar, pues lo mantenga de manera continua. Por ejemplo, cuando nuestros estudiantes salen a hacer sus jornadas de observación, de práctica, o quienes están en una estancia prolongada, pues obviamente nos permite estar asistiendo a sus instituciones, a hacer estos ejercicios de diálogo, de conversación, y también en otros momentos en donde tenemos la oportunidad de charlar con ellos sobre, pues también los temas que les preocupan y les inquietan, ¿no? Yo creo que este tema que bien precisas, el de la nueva escuela mexicana, pues es todo un tema, ¿no? Con muchísimas aristas. Justamente en la semana en el que se estuvo desarrollando el Congreso Nacional de Investigación Educativa en Tabasco, tuve la oportunidad el día anterior, cuando fue el encuentro de egresados, de dialogar con maestras y maestros de una escuela normal de Balancán, en Tabasco,
sobre este proceso, ¿no? Y entonces hablábamos mucho sobre lo que es la escuela, nueva escuela mexicana, campos formativos, ejes articuladores, la forma en que se está implementando, las dudas, inquietudes que existen, lo que corresponde al programa sintético, el programa analítico, el plano didáctico, y entonces, como te podrás dar cuenta, pues hay muchas aristas, ¿no? Que la verdad se pueden tocar y nos llevaría, no sé, 1, 2, 3 horas y a lo mejor pasarnos una muy buena noche platicando sobre el tema. Pero particularmente sobre este un punto del cual tú partes, me gustaría leer algo que escribí en junio del 2022, muy rápido, espero que no absorba mucho tiempo, porque me parece preciso o pertinente más bien partir de esta idea de lo que se ha venido avanzando. Es un texto que escribí en junio de 2022 en donde marco algunos aciertos y unos desaciertos y que ahí obviamente podemos nosotros también dialogar, ¿no? Escribía en ese entonces que el plan de estudio 2022 tiene varios aciertos, por ejemplo, una postura, desde luego todo esto, desde mi punto de vista, en mi perspectiva, ¿no? Una postura epistemológica no empleada en anteriores planes de estudio. Otro es la integración de disciplinas e interdisciplinaridad como aspectos que pueden posibilitar el aprendizaje, colocando a la comunidad al centro. Muchos ha dialogado al respecto. Otro es la integración de la educación inicial como parte de las 6 fases, fundamental este punto, ¿no? Otro más, el reconocimiento de lo diverso como punto de partida de lo comunitario como horizonte al que se pretende llegar a través de los ejes articuladores y campos formativos. Un escenario que me parece que ahí va teniendo forma. El siguiente sería el reconocimiento en los ejes articuladores del pensamiento crítico e interculturalidad crítica. Uno más sería el reconocimiento social hacia el docente, es decir, la mirada que pone el plan de estudios hacia el docente y la labor que realiza en el aula, en el plano didáctico, entre otros. Llámese esto la autonomía profesional y la autonomía curricular. Pero también le decía en ese entonces que tiene varias áreas de oportunidad, por ejemplo, un diagnóstico incompleto, lo acabas de mencionar, dado que no se integraron datos sobre el rezago abandono escolar antes y durante la pandemia. Eso creo que fue bastante claro y que aún, si bien es cierto, se coloca, pero está un tanto incompleto desde mi perspectiva. Un siguiente punto es la crítica en exceso hacia el neoliberalismo, es decir, todo lo anterior fue malo y lo de hoy será bueno. Yo pienso que hay un punto de equilibrio que ni todo es bueno ni todo es malo, simplemente fueron modos o maneras de ver en ese momento las realidades que nos estaban aconteciendo. Un siguiente punto es la ausencia de teorías pedagógicas y un exceso de epistemologías del sur, ampliamente comentado este punto. El siguiente sería la consideración de modalidades o metodologías para el trabajo docente que no son del todo conocidas y o dominadas por los docentes, debido a una limitada formación continua de los últimos 20 años o de los planes de estudio de las instituciones formadoras de docentes en donde se formaron. Y ese es todo un tema que nos está ocupando actualmente. El siguiente punto es el reconocimiento de la comunidad, pero que excluye otros ámbitos educativos como el de las escuelas particulares o privadas, o el de los contextos rurales, y también, por qué no decirlo, el de los contextos urbanos, ¿no? El siguiente sería el establecimiento de programas de español e inglés, pero no en otras lenguas, entre otros tantos puntos. Hasta ahí dejo lo que escribí, la cita de lo que escribí en ese entonces, y si observamos estos puntos que acabo de mencionar, pues hoy por hoy muchos de ellos pues siguen vigentes. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de implementación y desde luego, por ejemplo, está absorbiendo mucho lo que corresponde al plano didáctico, es decir, cómo el docente está asimilando la implementación del plan de estudios, porque si bien es cierto que hay unos consejos técnicos están operando mediante una serie de orientaciones que si bien es cierto apoyaron, ¿no? Dieron una forma diferente de organización a estos consejos técnicos, la verdad de las cosas es que está habiendo muchísimas dificultades. Yo señalaba hace tiempo que un efecto como el del teléfono descompuesto, porque mientras desde la Secretaría se plantea un escenario que pudiera ser el mundo ideal, en las escuelas es que la realidad es distante, ¿no? En este sentido de lo que plantean desde la centralidad y cómo se está aterrizando. Y pues hasta ahí quisiera dejar esta primera parte para que pues, pudiéramos seguir dialogando, ¿no? Al respecto. Muchas gracias, Abelardo. Ojalá pudieras encender tu cámara porque normalmente ponemos también este, este podcast en YouTube, ¿no? Si se Lo puede. que pasa es que me parece que está bloqueado.
porque Ah, estaba bien mi cámara y de repente me apareció y yo no le oprimí nada. ah, Y entonces ahorita, por ejemplo, ya le di y sigo sin verme. qué barbaridad. Y, y mi camarita parece normal, pero yo no me veo. Sí, no te vemos. ¿No le habrás movido algo? Y si la No, desactivas y la vuelves a No, yo activar, no. Y dice miren, Maite, yo no. yo estaba Ok, hablando y observé exactamente que estaba yo hablando y de repente solita se puso la rayita. Y yo pensé que había sido de ella. Miren, ya regresé. Y ok. no se fue la luz. Ya se Ya, volvió ahí, miren, pero yo no lo hago, ¿eh? qué raro. Ok, Ay, miren, ya otra vez y a ver. ¿tienes una cámara externa? ¿O será que tiene un falso contacto? ¿O es, No, sí, no, sí, esa es mi computadora. Pero miren, ya me volvió a sacar. qué raro. Bueno, ok. Y le oprimo y ya no me está dejando. sí, Ahí parece está. como un falso, como si fuera un falso contacto o algo así, Ujú. pero raro. Bueno, A ver si hay. sí, ahí estás. Ya dije, qué raro, ¿no? Sí, no, no, pues yo estaba aquí leyendo y todo esto, pero de repente observé que se puso la rayita y después ya, creo que ya, ¿verdad? A ver, Bueno, creo que ya. no te preocupes. Ajá, a ver si esa cachito nos puedes ayudar a editarlo, querida Maite, para que no la cámara, ¿no? Sí, claro. No, sí, que salga, que Muchas salga. gracias. Y ya, que salga. Interesante, sí, estas pros y contras que señalas, ¿no? No sé, Miriam, si quieres comentar a partir de ello, ¿no? Sí, gracias. Pues creo que son muy puntuales, ¿no? Tus observaciones me parecen muy interesantes y justo en el sentido de preguntarte respecto a la experiencia que sigues ahora teniendo en el contacto con estudiantes y con docentes. ¿Qué te comparten respecto a estos elementos, por ejemplo, de autonomía profesional, que mencionaban mucho que era un elemento de pronto controversial, porque yo también escuchaba que decían, bueno, parece una autonomía o un reconocimiento que realmente es como aventarle la bolita, que lo hagan todos ellos, ¿no? Ahora como dando más responsabilidades disfrazado de autonomía. O sea, algo de lo que escuché, pero ¿cuáles han sido las evoluciones de esto que veías y que ahora, pues, a estos meses observas? No sé si ya notas algo que Claro, puedas comentar. sí, ha sido, insisto, un proceso gradual, porque si recordaremos o recordamos en el sexenio pasado, y ya desde antes, ¿no? Se venía pidiendo mucho por buena parte del magisterio, no quiero decir que por todo sería mentir, obviamente, pero una buena parte del magisterio traía la idea, la demanda, la exigencia de tener esta autonomía, ¿no? Sin embargo, creo que en la exigencia de esa autonomía no se estaba considerando, pues, que, que también implica tener libertad y una habilidad, ¿no? Ese creo que me parece que es un tema que podríamos nosotros comentar, porque en el momento en el que al docente le ten autonomía profesional y ten autonomía curricular para que hagas una toma de decisiones en razón de algo, ¿no? En razón de una problemática. Creo que ahí es cuando entonces el docente se observa frente a este reto, porque estábamos acostumbrados por, creo, bastante tiempo, no acostumbrados, sino la misma dinámica del propio sistema decía, pues aquí está el currículum desde mi perspectiva prescriptivo que te decía, pues esto es lo que tienes que seguir, ¿no? Al pie de la letra, porque sabes que en el trimestre va a venir una evaluación y hoy por hoy tampoco se está dando.
porque se plantea de, es formación continua, pues encárgate de tu propia formación y es correcto, pero también el Estado tiene la obligación de proporcionar este acompañamiento porque es una profesión de Estado. Hoy por hoy sigue siendo una profesión de Estado y entonces tendríamos que contar con un programa robusto de formación docente continua, ¿verdad? Que le permitiera al maestro, a la maestra, tener estos elementos, esas bases para trabajar. Creo que si el consejo técnico ha aportado varios elementos. Por ejemplo, he conocido y he estado en algunos consejos técnicos en donde se ha convertido en un consejo horizontal, ya no es vertical, ¿no? Sino el director, la directora, el supervisor, supervisora han permitido que los colectivos se organicen y vamos a trabajar hoy, por ejemplo, sobre el eje articulador pensamiento crítico. ¿Qué entendemos sobre pensamiento crítico? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué investigaste? ¿Qué dijiste? Etcétera, etcétera. Y nutre justamente este proceso y este proceso de formación. Sin embargo, también hay otros colectivos, otros consejos en donde creo que sí hace falta, porque sabemos que hay sistemas en los estados que pues no son tan horizontales, ¿verdad? Aquí se aplica la orientación, la guía del consejo técnico, hay que ver el video de la secretaria y después, insisto, yo creo que es un proceso que hay que trabajar. ¿Qué he observado, no? Que a partir de esta situación y decirle al docente, mira, aquí está el programa sintético, ¿no? Que son los contenidos nacionales que te permiten contextualizar, etcétera, etcétera. Eso el docente lo tiene claro. Y te dice, ¿sabes qué? Ese, como el plan y programa de estudio. Ok, aquí está mi programa sintético. Pero cuando le dices, aquí está el programa analítico, tenemos que diseñarlo en colectivo y de manera individual o por zona, por lo que ustedes usan, es cuando empieza a haber dificultades porque otra vez volvemos al mismo tema. Es un ejemplo. En lo que es el diagnóstico, el docente sabe que hay que elaborar un diagnóstico para el programa escolar de mejora continua, pero en muchas ocasiones no le hemos dicho o no se ha sido claro el acompañamiento en el decirle, la comunicación en decirle, este diagnóstico con otros elementos te pueden ser fundamentales para tener el diagnóstico o el análisis del contexto socioeducativo que te pide el programa analítico. Y entonces, como no hay una muy buena comunicación, por eso de ahí el teléfono descompuesto, cada quien está entendiendo lo que está considerando mejor, ¿no? Y entonces ahí es en donde empieza esta posible desarticulación. Creo que cuando al docente, porque eso sí lo he vivido en los constantes diálogos, conferencias, talleres, sesiones de algunos seminarios en los que he tenido la oportunidad de participar, cuando al docente se le lleva a reconocer que aquello que está haciendo está bien y sobre todo que es fundamental para el proceso que se está proponiendo, se realiza. Y ahí está el tema. Yo lo he escrito muchas veces, en muchas ocasiones, perdón, es que hay que llevarlo a reconocer que aquello que está haciendo no tiene un peso importante. Por ejemplo, platicaban el otro día en algún jardín de niños, el cual tuve la oportunidad de platicar con un colectivo muy pequeño, justamente sobre estas ideas del programa analítico. Maestro, es que aquí tenemos estas problemáticas, ¿no? Los niños están teniendo tales, tales y tales circunstancias, ¿no? Y estas problemáticas nosotros las hemos definido a partir de esto y de esto y de esto y la estamos acompañando con esto y con otro y participación de los padres de familia. Y la pregunta que hacen es, ¿así voy bien? Pues si revisamos el material, lo que yo les puedo decir desde mi perspectiva es que está excelente, van muy bien, pero muchas veces hace falta esto, ¿no? Este acompañamiento que muchas veces obviamente no se está proporcionando. Entonces, en sentido estricto y retomando la pregunta, si el programa analítico está avanzando con muchas complejidades, ¿no? Se ha dicho hasta el cansancio que no es un proceso terminado, perdón, sino es un producto, sino un proceso, y es ahí a donde otra vez entra la parte del sistema porque hay quienes están solicitando el programa analítico del ciclo escolar o del semestre o del bimestre, y no es así tampoco. Y eso nos lleva a tener varias complejidades en la construcción. Y bueno, si gustan, ahorita también comentamos sobre el plano analítico, es decir, sobre la planeación didáctica y la planeación de los proyectos, que ese es también otro gran tema que ahí está pendiente en esta agenda. Sí, y también hay otra parte, ¿no? Em, el año pasado, antes de que, bueno, cuando ya era inminente que iba a empezar a operar este nuevo plan de estudios y se canceló el programa piloto,
era aquel que se pensaba iba a operar en 1000 escuelas, ¿no? Y bueno, por el amparo que se interpuso Ujú, y se canceló el piloto, bueno, dijeron, bueno, ¿qué va a pasar? Nos tocó ver con un grupo de varias escuelas y profesores que estuvieron eh, sistematizando buenas prácticas, un grupo liderado por varias organizaciones de la sociedad civil, con la maestra Patti Ganem y varios ujú, colectivos. Pues los profes ya estaban trabajando, ¿no? Y yo sí sentí, me tocó trabajar con varios profesores. em, y justo el grupo que yo coordiné se llamaba Avanzando el Plan de Estudios, ¿no? La implementación del plan de estudios. Y bueno, los profes se metieron a hacer como diplomados entre ellos, ujú, abrieron canales en YouTube, no se quedaron cruzados de brazos, ¿no? Justo para cuando llegara el momento ya tener elementos, ¿no? Los profes son muy activos, pero sí recuerdo claro, mucho estrés y mucha claro, saturación, ¿no? Porque además de sus clases y regulares y el tener que trabajar con niños y niñas que traían dificultades y rezagos dada la pandemia, eh, ujú, y hacer estos diagnósticos, ¿no? Como claro, de, de niños con distintos niveles de atraso escolar, porque muchos no estuvieron yendo a la escuela, ¿no? Por la pandemia estuvieron pues fuera, ¿no? De la escuela mucho tiempo, pues tenían como muchas cargas laborales, ¿no? claro, Y encima como estar tomando estos cursos que se daban entre ellos y grupos de estudio y comunidades de aprendizaje. Yo los sentía, Belardo, muy cargados, ¿no? Y muy estresados. Y ahí iban, ¿no? Ahí iban y haciendo cómo operar los proyectos y cómo trabajar. Ellos me decían, la verdad estamos acostumbrados a trabajar por proyectos, pero ahora es como integrar todo de un sopetón, ¿no? Eh, yo quería preguntarte esto, ¿no? Tu percepción, porque bueno, al final son percepciones, no hay un estudio que nos dé cuenta exactamente qué pasa esto a nivel macro, sino lo que cada uno de nosotros hemos podido ir viendo a partir de lo que hemos dialogado con profesores, ¿no? ¿Qué tan oportuno era hacer todo en este contexto y de forma tan apresurada, dada la pandemia y lo que estábamos viviendo, ¿no? Por un lado, este, y otra pregunta que me ronda en la cabeza, ¿no? Porque pues hay muchos dimes y diretes respecto a si todo tendría que trabajarse por proyectos. Yo sé las bondades de trabajar por proyectos. Digo, a nivel universitario también nos gusta trabajar a los profesores integrando las materias, ¿no? Porque creemos que eso hace el aprendizaje más significativo, ¿no? claro. Pero de pronto preocupa, o al menos he escuchado varios investigadores que les preocupa que no se aprenda, ¿no? Específicamente las matemáticas o que no se aprenda específicamente las reglas gramaticales, ¿no? Que se pierdan contenidos específicos si trabajas por proyectos desde los primeros años, ¿no? ¿Qué opinión tienes de eso? De estas dos Sí, cosas, sé que son dos preguntas distintas y perdón, claro. aprovechando, ¿no? Ajá. Sí, no te preocupes. No, yo observé tres cosas. Mira, yo creo que por un lado está lo que comentas, ¿no? También lo he dicho, lo he escrito, lo he publicado. De hecho, en algún foro que participaba también con el doctor Ángel, con Ángel Díaz Barriga, señalaba que pues el docente está cansado, ¿no? Trae muchísimo estrés, muchísima carga administrativa y pues hoy en diciembre yo sí podría decirte, porque conozco a mis colegas, mis alumnos acaban de regresar a la normal de sus jornadas de práctica y ves al docente, dialogas con él y efectivamente dicen, es que sí, yo creo que ya requerimos, no requerimos, ya exigimos nuestras vacaciones
porque hemos estado sometidos a una carga administrativa y burocrática impresionante, que es el formato X, el formato Y, el diagnóstico, la planeación, esto, lo otro y aquello. Y en qué momento decía una maestra, me acuerdo muy bien, decía, no soy muy grande de edad, tengo 20 años de servicio, ya no sé si es la edad, es el servicio, es el trabajo, porque de plano ya no puedo más. ¿No? Este momento en el que llego a casa y después atiendo un rato a la familia, a los hijos, etcétera, etcétera, 6, 7 de la noche, me pongo a trabajar otra vez para el día siguiente y así una rutina que la lleva muchas veces hasta estar en los días de descanso, que sería sábado, domingo, haciendo actividades de la escuela. Y a veces recibiendo indicaciones de la noche a la mañana, por ejemplo, me acuerdo bien en otra escuela que me decía, bueno, es que me platicaba yo con una directora, me decía, maestro, es que nos acaba de llegar un comunicado de la Secretaría ayer a las 9 de la noche que quieren esta información hoy a las 8 de la mañana. Y pobres de mis maestras haciendo el llenado de los formatos, en la madrugada estábamos trabajando para entregar la información a las 8. Así es como estamos superando. Y mientras, ojo, es que es bien curioso y hasta contradictorio, no sé cómo podríamos definirlo, pero mientras la Secretaría propone un cambio, ¿no? El trabajo por proyectos, la colectividad, todo este escenario, la propia SEP no cambia, no quiere mover esa estructura completamente vertical que tiene y autoritaria. Y en donde hay indicaciones de esta naturaleza, que obviamente nos lleva a que el docente diga, pues tengo que cumplir porque si no me levantan un acta administrativa, me ponen a disposición, aunque ya sabemos que no existe esa figura, pero bueno, o sea, es una sanción. Y entonces en un momento determinado yo comprendo al supervisor, al director, al maestro, porque la información, perdón, la indicación viene en cascada, ¿no? Pues viene desde la secretaría, ¿no? Y entonces pues, de cascadita. Y el supervisor le manda al director y así sucesivamente, y entonces esto se genera de esta manera. Yo los entiendo porque sí, efectivamente, mientras no se haga un trabajo serio por parte de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a esa descarga administrativa, ¿no? Que a veces es absurda y completamente ridícula. O sea, te piden información que tú dices, a ver, ¿no tendrá la Secretaría una base de datos, ¿no? Que te lleve a tener esa información a la mano. O sea, le pides al docente que una información que te envió hace 6 meses, ¿no? Que es la misma, que no tienes que hacer otra cosa, la deba él tener. No lo sé, es algo completamente incomprensible. Ese es por un lado. Por el otro lado, comentaba sobre la parte de la aplicación del plan de estudios en este sexenio. No sé, es mi percepción y a lo mejor es algo aventurado soltarlo en este momento, pero creo que se ha venido implementando un puesto, una moda, ¿no? De establecimiento de planes de estudios cada 6 años. Cada gobierno quiere dejar su propio sello. Yo rogaría de verdad, porque si llegara otro gobierno, aunque es del mismo partido, lo que ustedes gusten, ¿no? Que de verdad dijera y respetara. Sí, tiene que haber algunos. ¿Es necesario revisar el plan Claro que es necesario, es decir, tenemos que analizarlo, revisarlo, evaluarlo, lo que ustedes gusten, ¿no? Pero que se mantenga, porque si el día de mañana que llegue aquí otro presidente, presidenta, como ustedes gusten, que parece ser que va a ser de presidenta, porque independientemente de quién quede, las candidatas fuertes son mujeres, pues que se mantuviera, no que llegue y que quiera cambiar otra vez todo el esquema y ya es el típico, el maestro, te pregunta en las escuelas. Ay, maestros, que cuando llegue el otro gobierno seguramente nos cambian el plan de estudios. A este ya ni le estamos entendiendo, por ejemplo, y ya no los van a cambiar. En el otro apenas le veníamos agarrando el gusto y el interés y el entendimiento y ya no los cambiaron. Yo creo que esta moda, ¿no? De los planes de estudios seccionales tiene que de veras acabar, sea del gobierno que sea. Yo ahí sí no tomo ninguna postura. Yo creo que la postura principal es nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes en las escuelas, en fin, nuestros estudiantes, ¿no? Y por el otro lado, creo que aquí sí tendríamos que, es un tema muy amplio, el tema de los contenidos, ¿no? Ya se ha discutido mucho, yo no soy especialista, como hay alguien que pudiera tener todo el doctorado, conocimiento, el fundamento, etcétera, en matemáticas o en español, etcétera, etcétera. Lo que yo puedo decir es lo que he observado, ¿no? Si bien es cierto, el trabajo por proyectos plantea el abordaje de ciertos contenidos, ¿no? Campos formativos con sus respectivos procesos de desarrollo de aprendizaje,
sí lo puedo decir porque sí lo he observado y lo he registrado, lo he documentado, es que el docente, ¿no? Frente al grupo, lo que hace sí es trabajar por proyecto, pero también está fortaleciendo las diversas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no todo cabe en un proyecto, como bien sabemos, ¿no? Y entonces las matemáticas, el español, etcétera, y están sacando o diseñando proyectos disciplinarios, ¿no? Que tengan que ver con el contenido que están trabajando. Por ejemplo, si están trabajando un proyecto sobre la comunidad, etcétera, etcétera, pues el mismo proyecto que están elaborando de manera específica con las matemáticas tiene que, lo están relacionando con el tema que están trabajando, con el contenido que están trabajando, pero ya de manera particular, matemáticas y matemáticas y matemáticas en esta área. Eso es lo que yo he estado observando, porque cuando le preguntas al maestro otra vez, volvemos al mismo tema, le decimos, oiga maestro, y usted en el momento en el que está desarrollando los proyectos, ¿no? ¿Cómo lo está trabajando? Sí te dan a conocer que no están encontrando algunas posibilidades que tal vez sí los está ofreciendo, ¿no? Pero sí es necesario también recalcar que, por ejemplo, los padres de familia les dicen, oiga, ¿y cuándo va a trabajar matemáticas? ¿Cuándo va a trabajar el español? Pues yo no estoy viendo las planas, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que ahí muchas veces nos lleva a decir, bueno, ¿qué contenidos sí son fundamentales y qué contenidos no son fundamentales? Porque estábamos acostumbrados a que llevábamos una libreta de matemáticas y una libreta para el español, una libreta para lecturas y así sucesivamente. Hoy hasta eso ha cambiado, como ustedes saben, porque ya hay libretas por campo formativo y entonces el padre de familia también te menciona, ¿y por qué ahora solamente 4 libretas, cuando antes llevaban 8 libretas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la organización? En fin, toda una serie de cuestiones. Yo sí sería de la idea que tuviéramos un poquito de calma, hacer algunas aseveraciones es que no se están trabajando todos los contenidos, ¿no? De matemáticas. Es muy válida y pertinente la opinión de los especialistas. Yo la comparto totalmente. Es un punto de vista y es bien valioso. Pero también tendríamos que acercarnos a ver qué está haciendo el profesor dentro del aula, porque el especialista ya hizo el análisis del plan de estudios y tendrá su punto de vista, pero no sabe que el maestro de la escuela primaria, por ejemplo, sí está haciendo otras acciones para fortalecer esa área, que tal vez él no esté observando y que sí es muy probable que esté, pero él no lo está observando, pero lo está trabajando. Entonces yo creo que ahí sí es un tema que a lo mejor diría yo, calma, creo que es un proceso que ahí va avanzando, que ciertamente se tendrá que revisar porque como ustedes bien saben, pues hay algunas áreas de atención que es importante revisar en este plan de estudios, sobre todo, por ejemplo, en los programas sintéticos y en los procesos de desarrollo de aprendizaje, que ahí es importante otra vez señalarlo, ¿no? Creo que sí es necesario no agregar otros procesos de desarrollo, ¿no? Porque si no vamos a tener un plan otra vez interminable, no, es revisar los que están, ¿no? Fortalecerlos para que a partir de ahí se vayan desarrollando cada una de las disciplinas con un poquito de mayor profundidad y con los elementos que son necesarios para que el chico pueda o no aprender, ¿no? Entonces esa por el momento sería mi opinión. Y un tema aparte pues, sería lo de los libros de texto gratuito, desde luego. Gracias, Abelardo. Eh, Creo que ahora algo de lo que me gustaría saber tu opinión, porque también has hecho orientaciones precisamente para acompañar la parte del programa analítico. Eh, ¿Cómo has visto las experiencias de las y los docentes respecto a retos que hayan tenido ahora ya en este tiempo para construir su programa analítico, pasar de ello a la planeación y su contraste con la práctica, ¿no? Algunas experiencias, retos que nos puedas compartir en ese sentido. Sí, cuando no he terminado, porque ahí lo voy construyendo, hace un rato hice un documento en enero de este año, que está por terminar, publiqué un documento que se llama Orientaciones para la construcción del programa analítico. Lo pueden encontrar en la red. Lo publicaron en diversos espacios, Educación Futura, Revista Aula, etcétera, ¿no? Lo compartieron y la verdad es que, bueno, lo que intentó es recuperar todo este trabajo que venía yo realizando con maestros de los 3 niveles, ¿no? Preescolar, primaria, y secundaria, y algunos CAI, algunos centros de atención infantil con los que también tuve la oportunidad de estar colaborando y recuperar, pues, sus inquietudes, preocupaciones y demás, y además, obviamente, pedirles que me permitieran compartir su trabajo en ese documento, ¿no? Para que pudieran, pues, los demás colegas observar, si no es
es decir, que fuera un documento perfecto, pero sí te daba una orientación, una línea por donde más o menos poder discutir y reflexionar en tu propio colectivo docente. Hoy día no me he dado la oportunidad todavía de terminar un documento que ya comencé a escribir, denominado sobre las orientaciones para el plano didáctico, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen existiendo muchísimas inquietudes. ¿Qué es lo que pasó después de lo del programa analítico? Porque al parecer esta idea que todavía es un tanto confusa, un poquito ambigua, si ustedes gustan, pero que ya va avanzando en algunos centros escolares y no es que en todos, porque están elaborando sus programas analíticos, ¿no? En el plano didáctico sigue habiendo muchas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa, como bien sabemos, es el trabajo por proyectos, ¿no? Revisando la literatura, Kilpatrick, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa tiene que ver con las metodologías activas propuestas por la nueva escuela mexicana. Esas 4 metodologías que ahí están. Entonces, muchas veces cuando le platicamos con el docente y le decimos, a ver, el trabajo de proyectos implica tener una planeación de ese proyecto, que no es tu planeación didáctica, ¿no? Y ese es el tema que ahí entran en confusión porque te dicen, a ver, este maestro, no le estoy entendiendo, entonces tengo que hacer 2 planeaciones y mi respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque si usted, maestra, está eligiendo un proyecto, ¿no? Ese proyecto tiene que llevar una secuencialidad. Les pongo un ejemplo muy burdo y muy sencillo y les digo maestra, usted quiere un celular nuevo porque ya está fallando. ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno, pues tengo que pues, observar qué teléfonos existen, cuáles son sus precios, tengo que ahorrar, y empieza a planear, ¿no? Diferentes actividades para que al final tenga su propio celular. Entonces, ese fue el proyecto de dar a la adquisición de su celular, ¿no? Pero si yo le dijera, maestra, qué actividad tendría que realizar en cada uno de esos momentos que usted me dijo, entonces, bueno, pues entonces para ahorrar voy a tener que cortarle a ir a cenar con las amigas, a comprarme, pues tal vez un poquito de maquillaje y entonces se empieza a planear entonces ahí el escenario ya cambió, porque estamos realizando una planeación con base en ese proyecto que ya ella está diseñando. No sé si me esté logrando explicar. Cuando trabajamos otra vez el tema de los proyectos, el proyecto como tal ahí está y va a desprenderse obviamente de la problemática que se identificó en el programa analítico. Y esa es la riqueza, porque una vez que yo tengo mi diagnóstico, ¿no? Que lo contextualizo, esa problemática la contextualizo, me da la oportunidad de fortalecerlo con contenidos locales que respondan a algunas demandas específicas de la escuela y de la comunidad. Y entonces a partir de estos elementos comienzo con este proceso que se denomina obviamente planeación didáctica. Y entonces ya tengo yo un proyecto porque pienso hacer este proyecto sobre las fiestas de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces reviso sobre qué contenido, campo formativo, contenido y proceso de desarrollo de aprendizaje habrá de girar, ¿no? Su planeación didáctica. Y entonces quiero fortalecer lo que hace rato decía Arcelia, es que, a ver, quiero un contenido fundamental relacionado con el área de el español, ¿no? Y entonces tengo que revisar campo formativo lenguajes. Y entonces el proyecto que yo voy a realizar va a estar basado en la metodología que se llama aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿no? Estoy atendiendo a la problemática, estoy metiéndolo en una disciplina, obviamente con un campo formativo que responderá a aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Y entonces empiezo a planear. Pero lo rico de todo esto, y eso sí lo he observado con los maestros y las maestras, que ha habido dificultades, pero insisto, cuando se les invita a reconocer, se logra completamente, es que, por ejemplo, en el tema este de las fiestas de la comunidad, para trabajar el área del campo formativo lenguajes, ¿no? A través de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, los 5 libros de texto, que es aula, escuela, comunidad, nuestros saberes y múltiples lenguajes, tienen algo en común. Es decir, siempre se va a lograr un vínculo, porque hay muchas veces el error de decir, es que entonces solamente me tengo que abocar a múltiples lenguajes. No, es que solamente que tengo que quedar en el proyecto de aulas, en el libro proyectos, tampoco. Si tú revisas los 5 libros, vas a encontrar un elemento que apoya este proyecto que tú estás diseñando. De ahí entonces la autonomía profesional para que el docente tome las decisiones, porque de verdad se los puedo asegurar y se los podía hasta demostrar después, ¿verdad? Que tuvieron mucho más tiempo, ¿no? Como los 5 libros sí se articulan.
porque no plantean obviamente proyectos en cada libro, ¿no? Y caemos en el error, que es lo que estamos cayendo actualmente en el error, de que así como inicia el proyecto, así debe de terminar de acuerdo al libro de texto. Y no es cierto. Se toman pequeños fragmentos, ¿no? Si así lo considera el docente, para que pueda fortalecer el proyecto que está diseñando. Yo creo que ese es uno de los principales retos, Miriam, Arcelia, que tiene el docente como tal, ¿no? De irlo conociendo todavía mucho más este plan. Tiene sus bondades, desde luego, tiene sus desaciertos seguramente. Creo que hace falta mucho más acompañamiento, como ya lo comentaba, porque en los ejercicios que he estado haciendo con todos estos colectivos docentes, una vez que desmenuzamos lo que son los libros de texto, por ejemplo, y comprendemos cómo lo podemos articular con todos los campos formativos, etcétera, etcétera, es enriquecedor. Y un último reto, si ustedes me lo permiten, a lo mejor me disculpen si me extiendo mucho, tiene que ver con justamente con esta idea de la planeación didáctica, porque bueno, ya les comenté el tema de la planeación del proyecto, etcétera, etcétera, pero el absurdo de formatos para todo, ¿no? Formatos para esto, para el otro y para aquello, y también para la planeación didáctica. Hay formatos tan complejos que de verdad a veces no se acaba de entender y eso implica otra carga administrativa extra para el docente cuando el formato, si es que se tiene que hacer, yo diría que no, desde luego, este, tendría que ser algo mucho más sencillo. Yo estoy seguro que muchas veces tú planeas un proyecto, no sé, Arcelia, Miriam, y sacas una libretita y entonces haces tus anotaciones, ¿no? Ya ver para esto y tomas nota, como ahorita yo voy tomando unas notas, ¿no? Que tengo, y a lo mejor esto me sirve para hacer alguna actividad más adelante. ¿Por qué tienes que encerrarlo en el formatito y con bueno, está bien. Pero sí, sí, a lo que iba es que el reto es el de la planeación didáctica, porque, por ejemplo, yo he observado y he trabajado mucho con docentes en ese sentido y de todos los niveles, es que la planeación didáctica la podemos hacer por un solo campo formativo, ¿no? O de manera interdisciplinaria con los 4 campos formativos. Es decir, puedo utilizar un solo campo, ¿no? 2 campos, 3 campos o 4 campos, dependiendo de la intencionalidad del docente, es otra vez la autonomía curricular para que pueda tomar decisiones en ese rubro y ese es algo que necesitamos trabajar, a enseñarle al docente, no, a reconocer pues que puede lograr estos propósitos porque en un proyecto si intervienen, y eso lo puedo constatar con los maestros, las maestras, pueden estar cruzados los 4 campos formativos. Muy bien. Oye, Lardo, qué interesante. Una pregunta más, ¿no? Vamos casi cerrando este episodio. Podríamos conversar por horas contigo. La verdad, muchas gracias por darnos tus puntos de Gracias. vista. Eh, Ahorita hablabas de los libros de texto, ¿no? Y veo que tienes una valoración positiva, ¿no? De pues, la producción de estos libros, ¿no? Eh, hay una parte que dicen, bueno, la verdad es que eh, los libros de texto, pues son una herramienta más para la planeación, ¿no? Y los profesores los usan mucho, pero usan otras herramientas, ¿no? Sin embargo, también desde el punto de vista de los estudiantes, se habla mucho de los libros de texto como una herramienta de los estudiantes para repasar, ¿no? Sobre todo pensando que para la mayoría de los niños, niños y niñas de este país no hay otra herramienta, ¿no? Bueno, los apuntes que puedan tomar en clase, ¿no? Pero pensando que no hay otros libros al alcance, estos son los que sirven de repaso. Y ahí sí podría ser un tema, ¿no? El que no puedan, cuando no hay una secuencia específica eh, de estos, ¿no? Para tener un repaso de las matemáticas o, o del español o de la gramática ¿no? No sé si eso podría ser un problema, ¿no? Para que te sirva a ti de repaso como estudiante, ¿no? Ujú. Este, ¿qué opinión tienes de eso, no? Eso como un punto que a mí me parece crítico, a mí en lo personal, evidentemente sin ser experta, ¿no? En este tema de los libros. ¿Tú qué piensas y qué valoración tienes en general de los libros? Sí, y comentarte que
Ustedes seguramente los han leído, algunos de los textos Ujú, que he publicado, los ujú, pros y los contras de los libros de texto. ujú, También hay que señalar que hay varias áreas de oportunidad. Normal, cualquier documento, como en antaño sucedía, este, pues puede ser mejorado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que en los anteriores sexenios y con anteriores políticas, pues también los errores tenían áreas que atender. Entonces creo que estos libros obviamente no son perfectos. Estaría yo mal en decir que pues, son la excelencia andando, no es cierto, ¿no? Tiene cosas que se necesitan atender. Yo creo que también lo he señalado, un punto favorable, pues fue la participación, como ha sido en algunos otros momentos, no siempre, pero sí ha sido, de las maestras y los maestros, en donde fijaron ahí algún punto de vista desde su conocimiento y demás, ¿no? Particularmente sobre el tema que ocupas, Arcelia, me queda claro que efectivamente en varios espacios, y hay que decirlo, el libro de texto se toma como uno de los referentes, ¿no? Como para realizar un trabajo, de reforzamiento, de repaso, de retroalimentación, o vaya, no recuerdo quién señalaba justamente esto, ¿no? A veces es el libro de texto el único documento que tienen en casa para acercarse a la lectura, por ejemplo, o al visualizar imágenes o lo que tú comentabas, y creo que ese es un punto que me parece que es pertinente y necesario, obviamente, observar y analizar. Sin embargo, yo creo que sí tendríamos que poner atención en algo, porque también tuve la oportunidad de ver los cuadernillos, por ejemplo, que se publicaron en Chihuahua, me los hicieron llegar algunos colegas, ¿no? En donde era un libro de ejercicios. Y digo, no sé si de esa manera se aprende en la vida. Yo pues, soy muy honesto, aprendes enfrentándote a los problemas, ¿no? Les pongo ahí algunos ejemplos a las maestras y a los maestros. Cuando estaba yo pequeño, me decía mi madre, me decía, oye, ve con doña Martita, por favor, me daba una moneda de 5 pesos y me decía, dile que te dé 2 pesos de cilantro y uno de perejil y 2 limones, te tiene que dar 1 peso de cambio. ¿Me entendiste, mijo? Yo tenía 6 años, 5 años, más o menos, ¿no? Y entonces iba con mi manita y diciendo 2 pesos, tal, 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 y me tiene que dar cambio. Y así llegaba con doña Martita. Sin quererlo, obviamente estaba teniendo un proceso de darle un valor a una moneda que yo no sabía tal vez para qué era, que ya tenía el sentido porque con eso comprabas algún dulce, etcétera, etcétera, pero llegas a ese momento de, y llegaba con mi mamá, le decía, aquí están los dos, del cilantro, el perejil, los limones y el peso, mamá, ¿no? Y entonces indistintamente pues te vas acercando a estas áreas que ahí están y no fue necesariamente con un repaso, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros estábamos teníamos campo, teníamos ahí algunos animalitos y lo mismo, ¿no? Necesitamos tantos litros de leche, hay que ordenar cuánto y etcétera, ¿no? Y entonces pues le calculaba uno, ¿no? O sea, no era con una libreta de repasos, que no con esto estoy diciendo que no sea necesario el otro, me parece que en la conjugación de ambos elementos, pues puede ser favorable. Por tanto, yo no estaría ni tan a favor ni tan en contra. Creo otra vez que la idea es complementarlo y preguntarnos esto que tal vez yo estoy preguntando de manera aventurada, si así se aprende en la vida con estos libros con estos cuadernillos. Creo que lo podemos complementar, claro. Creo que aprendemos más enfrentándonos a las realidades como muchas veces nos las están planteando y hoy por hoy que lo tenemos enfrente, pues desde luego podría ser un elemento, ¿no? Como tú lo acabas de decir, una herramienta más que posibilita, ¿no? Yo observo, por ejemplo, en otros contextos donde pues el niño está con el celular o con la tableta, ya no es el libro de texto como estábamos acostumbrados. Entiendo que hay otros en donde no, y esto sirve para la lectura. Muchos aprendimos, yo me acuerdo mucho del libro de texto de primaria, ¿no? Que pues me decían mis padres, por favor, ponte a leer, hijo, ahí están los libros de texto. El de lecturas, me acuerdo muy bien. Me acuerdo mucho del poema del mío Cid y no sé, tantas lecturas que traían ahí y que pues finalmente se me quedaron como parte de esa literatura que pude leer en un momento determinado. Creo que son una herramienta, creo que no son los detonadores del aprendizaje, hay otras cosas más que detonan ese aprendizaje, pero creo que podemos buscar un equilibrio entre ambos aspectos. Muchas gracias, Abelardo. Pues solo para cerrar, no sé si quieras comentar algo más, hacer un brevísimo balance. Nos has platicado muchas cosas, es muy, muy
muy interesante escuchar tu punto de vista y justo con muchos argumentos, ¿no? Un balance más positivo que negativo, creo yo, y con esta reflexión, ¿no? De la necesidad de ser críticos, pero tomar como punto de partida las cosas que sí están presentes desde tu punto de vista en en este nuevo modelo. Y bueno, creo que los retos están en la implementación, ¿no? En los tiempos, ¿no? Desde tu punto de vista, no sé si querrías agregar algo más, ¿no? Sí, gracias. Primero que nada, pues agradecerles, Arcelia. Miren, una charla muy interesante. Yo siempre agradecido con ustedes por el espacio, por la oportunidad, por la invitación. Creo que estamos en tiempos de cambio. Creo que, eh, y lo digo con todas sus letras, ¿no? Sabiendo lo que digo, la Secretaría de Educación Pública no ha visto, no la institución en sí, sino los encargados de esa institución, no de ahorita, sino desde ya un buen rato, el avance, ¿no? O estos cambios, porque sigue manteniendo un esquema de hace muchísimos, pero muchísimos años, ¿no? Vertical, autoritario, centralista. Creo que estos cambios nos han llevado justamente a atender, a ver, observar una diversidad y una realidad que ahí está presente en todos los espacios educativos. Y mientras ellos no, pues quiero pensar que sí lo observan, pero no hacen muchas cosas para atender esta diversidad, pues las cosas tal vez no puedan cambiar como nosotros pensamos. Yo sé que los cambios, las transformaciones no se dan de la noche a la mañana, pero no puedes exigir que un maestro no transforme su realidad si ellos no se transforman. Entonces, para que el maestro pueda transformarse, obviamente requiere también de ese apoyo, de esa confianza, de esa posibilidad que le lleve a hacer su trabajo. Estamos tan preocupados, y eso lo digo ya como docente, tan preocupados por cumplir con lo administrativo, ¿no? Que por un proceso de aprendizaje y de enseñanza que lleve justamente a esto, ¿no? Platicábamos justamente en este congreso con el que comencé a dialogar, ¿no? Que hoy por hoy hay muchas complejidades en las escuelas. De verdad, tuvimos una sesión en donde salimos todos, no sé si muy pensativos, reflexivos, no decepcionados, pero sí un poquito pensativos sería la palabra, porque secundaria se exponía a problemáticas, preescolar problemáticas, primaria problemáticas, superior problemáticas, y decíamos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque en medio de todo esto, obviamente, el docente ahí está, pero principalmente nuestros estudiantes, ¿no? Estudiantes que están presentando diversidad de problemáticas que no necesariamente son las de la pandemia, aunque sí influyeron bastante. Por ejemplo, ahí otra vez están los resultados de PISA, etcétera, etcétera. Y creo que si nosotros de manera conjunta y tal vez hasta utópico sonaría decir todo esto, pero de manera conjunta, colectiva, pues apoyamos un poco el trabajo para que estos chicos tengan una mejor vida en este complejo mundo, pues sería dar un paso, ¿no? Yo creo que importante. El docente ahí está, con sus luchas, con sus resistencias, con sus tensiones, con todo lo es, pero miren, a través de los años ha venido dando el trabajo, ¿no? Yo creo que aquí sería otra vez capitalizar estas situaciones. Yo lo decía hace mucho tiempo, en el plan 2018 no se opusieron los maestros, plan 2011 no se opusieron, ¿no? Plan 2004, cuando vino toda la reforma, tampoco se opusieron. O sea, creo que nunca ha habido oposición a los planes de estudio. Sabemos que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Aquí, si ustedes lo perciben, y creo que así lo percibo muchas veces, el estar en contra o en desacuerdo con toda la carga administrativa que se está imponiendo día a día y que nos lleva a tener un cansancio extremo a estas alturas de la vida y de las fechas. Y entonces, pues ojalá yo rogaría que la autoridad pudiera ver, es algo que tal vez suene imposible, pero también invitar a las maestras y a los maestros que tengan la posibilidad de ver este, este podcast, este video, a reconocer que lo que están haciendo lo están haciendo muy bien. Y terminaría yo con esta anécdota que me pasó en Alto Tonga, Veracruz, justamente con un grupo de educadoras de una zona escolar que me invitaron a charlar con ellos. Durante una semana estuvimos trabajando un taller justamente sobre el programa analítico y una educadora día miércoles, de lunes a viernes fue el taller, y el día miércoles se levanta y me dice, oiga maestro,
alto, 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 ¿no? Dice, yo ya me voy a jubilar, no le estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no? Es que usted nos habla del programa analítico, del campo formativo, no, 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 maestro, yo no le estoy entendiendo nada. Y luego, para variar, nos suelta el trabajo por proyectos, que no es lo mismo que la planeación didáctica. Y le digo, a ver, maestra, tranquila, no sea malita, pase usted aquí al frente y cuéntenos qué es lo que hace durante una semana. No, maestro, no, no, con calma, maestra, yo la invito, aquí ¿qué hace usted durante toda la semana, maestro? Les pido, por favor, que escuchemos a la maestra. Bueno, pues miren, yo, pues obviamente, con lo de la semana pasada, empiezo el domingo a planear mis actividades y entonces llego a los niños y empiezo a planear, a platicarnos sobre todo un proyecto durante toda una semana. Y todos estábamos así como, y las otras maestras tomando nota, ¿no? Por acá registrando, hay quienes hasta les sacaron una foto, el video, ¿no? Todo. Y terminó, le digo, maestra, por favor, no se jubile. Por favorcito, no se jubile. Por lo que usted nos acaba de decir, maestra, es una maravilla. Porque nos acaba de decir todo un proyecto, ¿no? Desde la identificación de la problemática, cómo coloco los propósitos, el contenido, los procesos de desarrollo, en fin. Maestra, por favor, mejor compártanos sus experiencias. Y entonces la dinámica del taller cambió porque partimos justamente a partir, valga la redundancia, perdón, de lo que es el trabajo que ellos realizan cotidianamente. Y fuimos colocando los conceptos. Y entonces se logró entender mucho nuestro rápido. Entonces ahí es otra vez, ¿no? A veces uno como facilitador o como te invitan, llegas con toda esta idea, cuando realmente el trabajo ahí está. Nada más es cuestión de ponerlo sobre la mesa, de que podamos trabajar, de podamos compartir, ¿no? Y de reconocer que ellos hacen un excelente trabajo en las aulas. Sería mi comentario, Arcelia. Qué lindo comentario y sin duda, o sea, ellos ya lo tienen, simplemente es con la nueva terminología como ayudarlos a que se les quite el susto, ¿no? Porque ya lo saben hacer y lo han hecho por años, ¿no? Entonces es, a ver, fuera de espantos, usted ya lo ha trabajado, pero ahora se le llama así, ¿no? Muchas gracias, Abelardo, por compartirlo. Y sí, espero que No, este gracias a podcast llegue, ustedes. llegue a muchos maestros y maestras. Seguro que sí, ¿no? Te lo vamos No, a gracias. compartir para que nos hagas también favor de compartirlo con tus colegas, ¿no? Ah, con gusto, con gusto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco también a Miriam, que estuvo compartiendo y moderando esta, este, esta reflexión, esta charla conmigo. Y pues buenas noches a los dos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches, Mil gracias. gracias a todos. Miriam, mil gracias. Gracias.